Vamos a hablar con un abogado laboralista que conoce mucho el tema, es Nicolás Schnick. Nicolás, muy buenas noches. Hernán Harris, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Buenas noches, Hernán. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Hacía esta introducción, Nicolás, porque digo, parece ser que el camino sería a través de una ley y no por un DNU, lo que quiere realizar el gobierno. Bueno, por supuesto, porque en los términos que fue planteado el DNU 7023, en donde se proponían la modificación nada más y nada menos de 44 artículos que regulan casi, digamos, integralmente lo que es una relación de trabajo, desde lo que es la definición de una relación de trabajo hasta la desvinculación, por supuesto que a través de una medida como un DNU era imposible que prospere, porque justamente no cumple los requisitos para hacer un DNU. Entonces no había ni necesidad y no había urgencia. Y por otro lado, por supuesto todo esto merece un tratamiento porque estamos hablando de que alcanza a un universo de 15 millones de trabajadores aproximadamente, que por supuesto hay ciertas cuestiones que pueden ser analizadas, discutidas, o puede haber diferencias, pero no plantearlo con una modificación tan drástica que era evidente que iba a fracasar. Ahora en este momento... Sí. No, decime. No, que en este momento, independientemente de lo que mencionabas con las, con la sala de feria que sacó sus resoluciones donde declaran por un lado la inaplicabilidad y después por el otro la inconstitucionalidad de la mayoría de los artículos, lo cierto es que la Corte Suprema en este momento tiene la palabra tiene final, que resolver claro, porque el Estado planteó el recurso extraordinario y fue concedido, entonces ahora es el máximo tribunal el que tiene en su poder la decisión final, que eso es lo que va a determinar su procedencia o no. Y por eso yo te mencionaba que justamente con los parámetros de la propia Corte no se dan los requisitos para que esto sea a través de un DNU. Ni siquiera el DNU contempla, o sea, es imposible que eso prosperara porque el DNU contempla tantos temas tan diversos, algunos con mayor gravedad, menor gravedad, o sea, estamos hablando de se tratan temas de arte y por otro lado se está tratando una cuestión que afecta a 15 millones de trabajadores con la misma intensidad. Entonces y justamente la justicia del trabajo falló no solo en el caso de la CGT, sino muchos más, en la CTA hubo otros casos de asociaciones que se presentaron, pero también, Hernán, te quiero dejar muy claro esto. La inconstitucionalidad se tiene que dar en el caso concreto. ¿Qué te quiero decir? Que lo que resolvió la Cámara, la sala de feria con respecto a la CGT no significa que se aplica al resto de los casos. Entonces, si bien ahora el gobierno baja el DNU, eso es otra cuestión, pero la realidad es que la inconstitucionalidad, dicho por esta Corte también, es para el caso concreto. ¿Qué quiero decir? Que cualquier trabajador que se vea afectado por esta situación o está en trámite judicial o tiene que iniciar la acción judicial, tiene que plantear la inconstitucionalidad del decreto, o sea, de estos 44 artículos, o en el caso concreto que le corresponda, sobre su situación particular. Con este DNU nombraste, ¿no? Se modificaban 44 artículos. Y a tu entender, ¿qué significaban esa modificación de esos 44 artículos? Bueno, era la destrucción del derecho al trabajo, lisa y llanamente, porque se afecta desde lo que era la definición de una relación de trabajo, tipificando situaciones que eran simuladas y fraudulentas naturales que se dan en la utilización de contratos que son los más comunes, como por ejemplo la locación de servicios, que están justificadas por facturación, cuando en realidad es una relación de trabajo, cuando hay una facturación continuada en el tiempo, permanente, que por los mismos valores, que por ahí en el momento de pagar los aguinaldos aumentan. Entonces, esas situaciones son justamente las que eran castigadas. Y después recorta, todo lo que son las definiciones típicas de un contrato de trabajo, hasta la extinción, como mencionaba, que son los pagos de las indemnizaciones. Literalmente anulaba toda posibilidad de reclamo. Y hay una realidad también, Hernán. Esto se aplica porque cuando hay empleadores que no cumplen, pero si los empleadores cumplen, no existen sanciones. O sea, esto está justamente destinado a prever lo que va a pasar.
El DNU generaba, contrariamente a lo que mencionan digamos, en los fundamentos y que después buscaban defender, genera una total imposibilidad de prevención de lo que significa desvincular a una persona, porque yo, por ejemplo, te doy un ejemplo técnico. Si vos suponete que sacaban las multas de la ley de empleo, que son las más cuestionadas, que dicen, bueno, por tener parte del sueldo en negro, o la fecha de ingreso incorrecta, o la totalidad de la relación en negro, uno ya sabía cuánto era eventualmente lo que tenía que pagar, porque se probó la relación, y bueno, ya hay un porcentaje, y se hacía con un cálculo aritmético, y listo. Ahora, si esto quedaba de lado, yo podía demostrar que la relación de trabajo no estaba registrada, y sobre eso plantear un daños y perjuicios que se ganaba, y es mucho más gravoso a nivel económico, porque justamente es un trabajador discriminado que frente a un trabajador registrado. Entonces el efecto iba a ser totalmente contrario. Ahora, Nicolás, la ley como está hoy, como está planteada hoy, requiere de una revisión, requiere de un ayornamiento, de modificar, o tal cual está, a tu entender, está bien. Siempre hay situaciones que se van dando a medida que pasa el tiempo que requiere una revisión o una actualización. Por ejemplo, en lo que fue la época de pandemia, todo lo que significó el teletrabajo, que no estaba regulado, o para irte a otro caso, los repartidores en moto, que tampoco estaba regulado. Bueno, la jurisprudencia empezó a tomar a través de sentencias, ciertas decisiones. Los jueces empezaron a contemplar situaciones que podían darse como relaciones de trabajo y relaciones que no, o la inteligencia artificial, o el trabajo, digamos, que ya hoy está fragmentado. Claro, cosas nuevas que requieren de regulación también, ¿no? Exactamente, eso digamos es mirar para adelante, por siempre, digamos, estamos hablando de una normativa que nace en 1930, que se empieza a actualizar hasta que en el año 74 se crea a través de la ley 2744, se crea la ley de contrato de trabajo, y a partir de ahí hubo diferentes revisiones de todo. O sea, estamos hablando de lo que refiere a riesgo de trabajo, cuestiones sindicales, cuestiones individuales, porque esto, digamos, se va actualizando a medida que también progresa la actividad. Pero eso no significa que haya que destruir todo un sistema, dejar a la intemperie a miles de trabajadores o millones de trabajadores que de alguna manera esto les da cierta protección. Y te aclaro una cosa más, Hernán, y en esto quiero ser muy claro y muy concreto. Se habla mucho de la industria del juicio, se dice que esto... Te iba a preguntar por eso, sí. Claro. Por eso me tomé el atrevimiento de hacer esta aclaración, porque mira, se habla de la industria del juicio, se habla de que toman ejemplos de que hay juicios que hicieron quebrar empresas, concursarla, bueno, diversas situaciones económicas, y la realidad es que sobre un universo de 15 millones de trabajadores, la Justicia Nacional del Trabajo, que es la que actúa acá en la Ciudad de Buenos Aires, que es la más amplia, digamos, que trae la mayor cantidad de reclamos de todo el país, tiene solamente 30.000 juicios iniciados en el 2023. O sea, sobre 15 millones de trabajadores hay 30.000 juicios de todo. Te hablo de despidos, te hablo de accidentes, te hablo de diferencias salariales, te hablo de amparos. Entonces, y por otro lado, tampoco está justificado, dice, se van a crear más fuentes de trabajo. Hoy, digamos, el propio INDEC, que ya no tiene, digamos, mucha justificación o mucho cuestionamiento en cuanto a sus estadísticas. Claro, no es el INDEC de Moreno, por ejemplo. Exactamente. Entonces, hoy tiene una publicación de una desocupación de un 6.5%. Entonces, eso, yo no digo que esté muy bien, pero tampoco es esto no va a generar mayor empleo, sino que lo que iba a generar, y eso te lo digo ya en conocimiento de la actividad, que los empleadores directamente no tengan trabajadores registrados, que queden abiertas todas las relaciones de trabajo, y que sí, uno dice, bueno, quiero contratar, no sé, tengo un plazo de 8 meses para un periodo de prueba, y Hernán, yo te digo la realidad, es que un trabajador que ingresa a prestar funciones, a la semana ya se sabe si funciona o no. Entonces, digamos, ya con si uno tiene un poco de experiencia en estas situaciones, se observa. Vos decís que ya el de 3 meses era un periodo de tiempo ya bastante largo. Suponete que lo querés llevar a 5, pero
en 5 meses, en 3 meses estoy seguro, salvo situaciones particulares obviamente, pero digamos, era obvio que una relación de trabajo ya se podía consolidar o no a partir de ahí. Entonces lo que buscaba esta modificación que fue hecha también, y esto lo tengo que aclarar, no es que se reunieron a los especialistas, los grupos digamos que representan a los diversos sectores, nadie fue consultado acá. Entonces, esta decisión se tomó, digamos, esta modificación estructural de 44 artículos, se tomó de manera totalmente arbitraria, unilateral, ninguno de los especialistas de las materias fueron consultados, dicho por ellos. Entonces, digamos, es de un nivel tan evidente que fue direccionado por sectores economistas que bueno, era evidente que iba a pasar. Entonces, Nicolás, sí. Coco Casares te saluda, un abrazo. ¿Qué tal? Un gusto. Sí, estaba escuchándote, ¿no? De última te terminan tomando como monotributista, y en donde vos tenés que hacer todos tus aportes y listo, ¿no? De última. Precisamente el decreto contempla eso, donde dice que quienes facturan, digamos, continuados en el tiempo por una suma idéntica, yendo a trabajar, cumpliendo un horario, recibiendo instrucciones. Bueno, eso es justamente son las presunciones de una relación de trabajo que en el decreto se destruyen. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, que a partir de ahora todas ese tipo de relaciones se tienen que resolver en la justicia civil o en la justicia comercial. ¿Qué quiere decir? Que se sacan de la justicia laboral. Y esas son las tipificaciones más evidentes de fraude y de simulación que se da mucho, por ejemplo, en el rubro de periodistas, donde yo intervine en muchas causas, donde diversos periodistas reconocidos prestaban funciones de esta manera. Y bueno, después no es que uno dice, bueno, se hace un juicio y se gana, hay que demostrarlo, y si se demuestra el fraude, después inclusive al empleador, cuando analiza, más en este contexto de inflación, dice, bueno, yo prefiero no pagar los aportes, soporto un juicio con una tasa, justamente la tasa de interés tampoco era muy elevada, la tasa de actualización de los montos de condena, entonces era más negocio sostener un juicio que terminar de resolverlo o pagar los aportes. Y además, por otro lado, hay que tener presente que ese trabajador no tiene RT, digamos, no tiene obra social, no tiene cobertura, es de alguna manera queda a intemperie cuando podría tenerla. Entonces, en definitiva, el gran problema acá, y esto te lo digo también observando a todas las partes y conociendo también el sector empresario, es la brutal carga tributaria que hay. Porque un 70% del sueldo, entonces un 70% del sueldo aproximadamente se va en aporte, contribuciones, bueno, toda la... o sea, vos no ves a empresarios, no lo ves a los empresarios tirándose de cabeza, porque yo lo que escucho del lado del gobierno es que todo esto tiene que empezar a regularse con el aumento de salarios, pero no le podés imponer a un empresario que aumente el salario. Porque es una cosa obvia. A mí me dicen la radio, y bueno, mira, escuchame, tenemos que pagar más luz, tenemos que pagar más gas, tenemos que pagar más ABL, entonces es como por que supuesto. ese es el tema. Entonces me parece que esa regulación no se puede hacer. Por supuesto, además justamente es el Estado el que interviene en la relación de empleador-empleado, quien tiene, digamos, una retención de un 70%, o sea, un empleado que tiene que pagar 100, en definitiva paga 170. Claro. Y por otro lado, esto ya fracasó en el 2002, cuando la Corte sacó un fallo, bueno, no les quiero dar cuestiones técnicas, pero sacó un fallo donde decía que si no se le extendía la responsabilidad a los socios, directores, gerentes de las sociedades, mejor dicho, si se les extendía, se iba a generar una disminución de las inversiones, del comercio, que se iban a frenar las actividades, y eso no pasó. O sea, se busca la salida de los trabajadores como una variable de ajuste para diversas situaciones económicas, cuando en realidad la economía va por otro lado, y justamente si los trabajadores no se pierde la fuente de empleo, no les pagan lo que corresponde o se los desvincula de manera, digamos, casi sin control, eso también va a generar que en la economía no haya plata, porque estamos hablando de 15 millones de trabajadores, contemplando todos los que están registrados y no, pero que también con sus ingresos lo vuelcan en el comercio. Si eso se permite que que cada relación de trabajo se desvincule de manera gratuita, o por ejemplo, entonces los sueldos son al revés, van a bajar, se le está dando como una especie de autorización para evadir a los empleadores,
y bueno, por eso, digamos, no se ve que sea la salida, sino claro. Iba a ser un error grave. Y Nicolás, y te cierro con esto y te agradezco el tiempo, sí, ¿no? sí. Uno te escucha y yo desde el sentido común digo, tiene que ser así esta rueda. Ahora, la pregunta que me hago es, ¿por qué nunca la hacen? ¿No? Digo, me imagino desde un Estado no querer bajar las cargas tributarias o los impuestos por un tema recaudatorio, pero digo, la Argentina siempre queda estancada ahí. Por supuesto, es que, y por otro lado te voy a decir una cosa, si uno dice, bueno, vos pagás el 70% de aportes y contribuciones, y el trabajador también su parte, pero después uno sale a la calle y tiene seguridad, los hospitales funcionan, la justicia, pero eso no va a donde tiene que ir, entonces no está es todavía claro. más... Y entonces el daño es enorme, se busca, en ningún momento del proyecto se habla de una disminución de los costos, sino que se habla de los costos me refiero a impositivamente, se hablan solamente de los costos de las relaciones de trabajo, de las indemnizaciones, que además no se va a frenar, digamos, la industria de juicio, como le dicen, o los reclamos, porque todo lo contrario, es más, hay ciertos empleadores que ya, viendo lo que se venía, desvincularon gente y de pronto se quedaron con que eso quedó sin efecto. Uh-huh. Entonces les rige el régimen anterior. Claro. Con lo cual, la manera en que lo hicieron, digamos, sin consultar y de una forma tan solapada, y que es evidente que esto lo hizo Sturzenegger, analizado desde hace mucho tiempo, porque da la sensación como que se estudió la ley justamente para perjudicar al trabajador, que es el que en definitiva él va a buscar el trabajo. Uh-huh. Es la persona que trabaja y que necesita el ingreso, y siempre es contratado, porque no es que un trabajador te dice, bueno, yo contraté al empleador, no. El empleador contrata al trabajador. Es claro. él. Y claro, es la parte débil, es la parte que acepta que tiene que aceptar todas las condiciones, uh-huh, de dirección, control de asistencia, todo lo que refiere a una relación de trabajo, él pone su tiempo y su vida a disposición. Entonces, ¿cómo puede ser que eso, digamos, sea castigado por el solo hecho de hacer relación? No, absolutamente. Lamentablemente lo que veo es el trabajador encajado, ¿no? Entre todo esto que bien decís vos, del otro lado veo, y no generalizo, ¿no? Veo sindicalistas festejando cumpleaños para 500 personas, con una cosa, con autos, y el trabajador en el medio, ¿no? Que paga. Exacto. Que paga. Exacto. Totalmente, no. Bueno, esto justamente yo te estoy hablando de las relaciones sí, por individuales. Supuesto, por supuesto. Hay cuestiones colectivas que son distintas y bueno, que ha generado lo que ha generado. Uh-huh. Pero bueno, en definitiva, técnicamente era un desastre y por esa razón también salió todo tan rápido, porque claro, digamos, se habilitaron la feria. Además el gobierno actuó muy mal, uh-huh, porque inclusive cuando sale el primer fallo, que fue en el juzgado, creo que fue 69, el 29 de diciembre, el último día, automáticamente el juzgado le quería sacar la causa al juez para llevarlo a contencioso administrativo, que después se declararon igual incompetentes, pero se manejaron de una manera tan imprudente que bueno, lógicamente era evidente que esto era una modalidad o una estrategia para, digamos, llevar todo que resuelva las cuestiones laborales, la sede contencioso administrativa, que era inaplicable. Uh-huh. Más allá de todo esto que digo, y como te menciono al inicio, va a ser la Corte Suprema de Justicia la que va a tener la última palabra. La última palabra, llegar que defina. Nicolás, muchísimas gracias por el tiempo en este feriado. No, por favor, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, Nicolás Schick, que es abogado laboralista, hablando de lo que fue el DNU, la reforma y los 44 artículos que incluían la reforma.